Por llevar a mi hijo a la empresa, me descontaron del sueldo. Enfurecida, me lancé directa al despacho del presidente. A partir de ahora, su hijo que lo cuide él solo. Todo el grupo empresarial se puso patas arriba. Yo soy María, tengo 25 años y crío sola a Pablo, que apenas pasa de los 3. Vista desde fuera, mi vida CH es una cadena de mañanas cargando un bolso de tela con las asas gastadas, al niño en brazos y corriendo a través del tráfico frente a la entrada del polígono industrial. Cada mañana no tengo nada más que una espalda delgada, unas manos llenas de callos por los turnos extra de noche y un corazón que siempre teme que a su hijo le toque perder. La gente suele mirarme con mezcla de lástima y curiosidad. Esa chica ni siquiera está casada y ya tiene un hijo. Esa frase me ha acompañado durante años como una sombra. Aquella mañana hacía frío en la ciudad. La neblina seguía pegada a los cristales de los edificios. Pablo me rodeaba el cuello con los brazos, medio dormido porque lo había despertado demasiado pronto. Yo lo tenía todo organizado, pensaba dejarlo en casa de una amiga cerca de la empresa, pero de pronto ella me escribió. María, hoy en casa tengo lío. No puedo cuidar de Pablo. Me quedé clavada en mitad de la calle, mirando el mensaje con la garganta cerrada. Faltaban solo 3 minutos para la hora de fichar. Si llegaba tarde otra vez, seguro que me descontaban del sueldo o me despedían. Tragué en seco y entré con el niño en la empresa. El pequeño, cansado, se restregaba los ojos, sus brazos diminutos aferrados a mi cuello como si temiera que yo desapareciera. Caminé deprisa por el vestíbulo, intentando esquivar las miradas curiosas de los compañeros que tomaban café. Los susurros eran muy suaves, pero bastaban para encogerme el corazón. En aquel momento solo pedía que la jefa de departamento Ana no estuviera en la oficina, pero como si el destino quisiera burlarse de mí, apenas crucé la puerta cuando la voz de Ana sonó fría y afilada como un cuchillo. María, ¿qué estás haciendo? Esto es una empresa, no una guardería. Bajé la cabeza y le di palmaditas en la espalda a Pablo, que empezaba a sollozar. Chica, lo siento. Esta mañana la persona que cuida del niño tuvo un imprevisto. No me ha dado tiempo a encontrar a nadie más. Ana cruzó los brazos. En sus ojos no había un ápice de comprensión. Si no te da tiempo, no vengas a trabajar. ¿Te parece normal molestar a los demás así? ¿Te crees que la empresa te paga para que traigas al niño de paseo? Escuché unas risitas a mi alrededor y noté cómo me ardía la cara de vergüenza. Sabía que Ana nunca me había tragado. Parte porque soy madre soltera, parte porque la empresa estaba recortando personal y yo era de las más fáciles de sacrificar. Aún así, intenté mantener la calma y agaché la cabeza. Por favor, deme media mañana. Llamaré a alguien para que cuide del niño. No hay media mañana ni nada. Es la tercera vez este mes que molestas. Prepárate para que te descuenten del sueldo. Ana firmó en la hoja de registro sin ni siquiera mirarme. El ruido del bolígrafo contra el papel sonó tan claro que me atravesó los oídos. Pablo, muerto de miedo, rompió a llorar a gritos y se agarró a mí con fuerza. Yo intenté calmarlo, pero cuanto más lo consolaba, más se le rompía el llanto. Ana gritó de inmediato. Fuera de la sala ahora mismo. No molestes a los que están trabajando. Me mordí el labio hasta hacerme daño. No quería llorar, pero las lágrimas calientes caían sobre el pelo de mi hijo. De repente sentí una humillación tan grande que me faltó el aire. Trabajo sin parar, hago horas extra, cojo turnos de noche solo para poder pagar el alquiler y comprar leche para Pablo. Y aún así, por una sola mañana en la que no conseguía a nadie que lo cuidara, me trataban como si fuera un estorbo. De pronto, algo dentro de mí se rompió. Como si todos los agravios acumulados durante años subieran a la garganta y ahogaran cualquier miedo. Me sequé las lágrimas, cogí a Pablo y me puse derecha. Muy bien, me iré de aquí. Pero antes de irme. Inspiré hondo. Quiero ver al presidente Lorenzo. Toda la sala se quedó en silencio. Ana soltó una risita sarcástica. ¿Te crees que el presidente es cualquiera para que tú vayas a verlo cuando te apetezca? ¿Quién te crees que eres? Abracé más fuerte a mi hijo, me giré y aunque la voz me temblaba, marqué cada palabra. Solo quiero hablar con la persona que decide si una empleada como yo merece que la traten como un trapo. Alguien murmuró por lo bajo.
¡Qué valor! Yo no vuelvo más. Fui directa al ascensor. El corazón me golpeaba el pecho, pero mis pasos no se detuvieron. Pablo apoyó la cara en mi hombro y soltó un pequeño sollozo. Le di palmaditas en la espalda. No pasa nada, Pablo. Mamá no va a dejar que nadie nos pisotee. Cuando el ascensor se abrió en la planta 15, la de la dirección, dudé un segundo. La puerta de madera oscura delante de mí era tan grande y tan fría que daba ganas de dar media vuelta. Pero ya no tenía escapatoria. Llamé a la puerta. Adelante. Una voz masculina, grave y firme. Empujé y entré. El presidente Lorenzo estaba de pie junto a la ventana. La luz caía sobre su rostro y lo hacía parecer serio y difícil de descifrar. Se giró hacia mí, una mujer con el pelo revuelto, la ropa arrugada, un niño en brazos agarrado a un peluche. Frunció ligeramente el ceño. ¿En qué puedo ayudarla? Apreté a Pablo contra mí y tragué saliva. Trabajo en el departamento de administración. He venido a decir que si la empresa no me permite dejar al niño temporalmente fuera del horario, estoy dispuesta a aceptar la sanción que corresponda. Pero no acepto que se pisotee mi dignidad. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos. ¿Está hablando de lo de esta mañana? Asentí, haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas. No pido trato de favor. Solo pido que me traten como a una persona. Pablo levantó la cabeza y murmuró bajito. Mamá, no llores. La voz de mi hijo casi me derrumbó. En ese momento el presidente Lorenzo se acercó. Me miró largo rato y preguntó muy suave. ¿Cómo se llama el pequeño? Me quedé un segundo descolocada. Pablo. Él se inclinó un poco para mirarlo y dijo. A partir de ahora, el tema del cuidado del niño ya no será responsabilidad de la jefa Ana. Deje que me encargue yo. Me quedé inmóvil. No entendí del todo qué quería decir, pero en su mirada había algo que nadie más en la empresa me había dedicado. No era lástima ni desprecio. Era una forma de interés extraña que hizo que el corazón se me desbocara. No tuve tiempo de preguntar nada, porque fuera se oyeron unos tacones rápidos y la voz aguda de Ana. Presidente no puede proteger a este tipo de empleada. Me di la vuelta justo cuando la puerta se abrió de golpe. Aquel instante después, sería algo de lo que hablaría toda la empresa. El momento en que todo empezó a cambiar. Ana, yo solo quiero explicarme. No estoy pidiendo ningún privilegio. Ana se echó a reír. ¿Explicarte? Entras a lo loco en el despacho del presidente y lo llamas explicación. Pablo volvió a llorar. El ambiente tenso lo ahogaba de miedo. Yo lo acunaba una y otra vez, lo apretaba contra mí, incluso inclinaba la cabeza para que pudiera apoyarla entera en mi hombro, intentando taparle los gritos que lo estaban asustando. En ese momento el presidente Lorenzo habló con suavidad. María, lleve a Pablo a sentarse un momento. No hace falta ponerse tan nerviosa. Se detuvo un instante y añadió con un tono mucho más cálido, tanto que tuve que mirarlo a la cara. Aquí nadie va a hacer daño a usted ni a su hijo. Asentí despacio. Esa frase, aunque pequeña, me hizo sentir el suelo un poco más firme bajo los pies. Cogí a Pablo y lo llevé hacia el sillón. Lo senté con cuidado y le sequé las lágrimas con un pañuelo. Pablo me agarró la mano, temblando. Mamá, no te vayas. Le acaricié el pelo. No me voy a ningún sitio. Mamá se queda contigo. Luego volví la vista a los dos que seguían en medio del despacho. En los ojos de Ana ya no solo había rabia, también desconcierto. Quizá no esperaba que la cosa llegara tan lejos. El presidente Lorenzo cruzó los brazos. Ana, podemos hablar de esto luego. Ahora deje que María salga a despejarse un poco. Ana dio un paso adelante. ¿El presidente quiere echarme? No. Su voz sonó tranquila. Quiero que se calme. Ana soltó una sonrisa fría y me lanzó una última mirada, afilada y cargada de amenaza. Entendí bien lo que decía esa mirada. Los días que venían no iban a ser fáciles. Lo que no esperaba era que en cuanto Ana salió y la puerta se cerró, el presidente Lorenzo suspirara, se quitara las gafas, las dejara sobre la mesa y murmurara.
No tenga miedo. Me quedé paralizada un momento. No, no tengo miedo. Contesté, pero la voz me temblaba tanto que yo misma lo noté. Él me miró y en sus ojos desapareció la dureza. Se volvieron sorprendentemente suaves. ¿Cría sola a su hijo? Asentí. ¿Es feliz? Lo preguntó tan suave que creí haber oído mal. Apreté los labios. Feliz, sí. Pero también es muy solitario y muy duro. Muchas veces no sé si estoy haciendo lo correcto. Solo sé que no me está permitido rendirme. Él se quedó pensativo un buen rato. La mirada perdida hacia la ventana, donde la luz de la tarde caía de lleno sobre su rostro serio. Es usted muy fuerte. No todo el mundo sería capaz de aguantar como usted. Sentí el pecho arder como si alguien hubiese apoyado la mano directamente sobre mi corazón. Bajé la cabeza. Presidente, no me alabe tanto. Yo solo quiero conservar este trabajo para poder cuidar de mi hijo. A partir de hoy, dijo interrumpiéndome con suavidad pero con firmeza. La empresa le facilitará las cosas. Voy a organizar apoyo para usted en casos de emergencia. No tendrá que volver a correr con el niño en brazos como hoy. Levanté la vista atónita. ¿Yo por qué me van a dar ese trato? Solo soy una empleada cualquiera. Porque nadie merece ser menospreciado solo por intentar vivir con dignidad. Lo dijo a modo de conclusión y luego fue hacia la puerta y la abrió. María, llévese a Pablo a casa para que descanse. Cuando todo esté más tranquilo, vuelva. Me levanté con el niño en brazos. La puerta se abrió del todo y enseguida, todas las miradas del pasillo cayeron sobre mí. Ya no era compasión. Era sorpresa, examen y algo más que no supe nombrar. Bajé la cabeza y salí con Pablo con el corazón a la vez aliviado y preocupado por los días que vendrían. Pero cuando llegué al final del pasillo, oí una voz suave a mi espalda. María. Me giré. El presidente Lorenzo estaba a unos pasos, la mirada seria pero no fría. Lo ha hecho muy bien. Solo fue una frase corta, pero el corazón se me saltó un latido. Me dio tiempo apenas a inclinar la cabeza. Gracias. Luego me metí en el ascensor con Pablo. La puerta se fue cerrando despacio. En el reflejo vi mi cara cansada, pero por primera vez en mucho tiempo, con un hilo de luz en el fondo de los ojos. No sabía qué me esperaba a partir de entonces, pero de algo estaba segura, ese día mi vida había tomado un rumbo completamente distinto. Desde aquella visita al despacho del presidente con Pablo en brazos, toda la empresa empezó a mirarme de otra manera. Unos sorprendidos. Otros desconfiados. Otros incluso con cautela, como si de pronto me hubiera convertido en una chispa capaz de arrastrar a cualquiera a un problema si no tenía cuidado. Yo, en cambio, después de dejar a Pablo en la habitación alquilada, pasé toda la noche sentada en silencio, mirándolo dormir. Sus pestañas temblaban con cada respiración. Su carita pequeña aún tenía las marcas secas de las lágrimas. Le toqué la frente y me pregunté si me había equivocado al atreverme a entrar en un lugar al que ni siquiera los empleados veteranos se acercaban. Si mi valentía había sido lo correcto o solo el instinto desesperado de una madre acorralada. Al día siguiente dejé a Pablo provisionalmente en casa de la encargada del bloque donde vivíamos y volví a la empresa antes de la hora. Quería evitar miradas. Pero nada más poner un pie en el vestíbulo, oí a alguien susurrar. Mira a María, la que ayer subió hasta el despacho del presidente. Otra voz respondió. También es que Ana se pasó muchísimo. Dicen que el presidente defiende mucho a María. A saber qué habrá ahí. Bajé la cabeza y aceleré el paso. Cada frase era como una espina rozando la piel. No lo suficiente para sangrar, pero sí para dejarla ardiendo. Desde siempre lo que más miedo me ha dado no es el trabajo duro, sino las miradas de la gente. Apenas dejé el bolso sobre la mesa, Ana entró en la sala. El ambiente se tensó al instante. Me levanté de golpe por reflejo y mis compañeros fingieron de repente estar ocupadísimos con sus pantallas. Ana recorrió la sala con la mirada hasta clavar los ojos fríos en mí. María, venga a la sala de reuniones conmigo. Tragué saliva. Sí, me llama a mí. Sí. Hay algo que tratar.
Su tono era tan cortante que no hacía falta más explicación para saber que no sería nada agradable. La seguí por el pasillo. Con cada paso sentía el corazón golpearme el pecho. Ana empujó la puerta de la sala de reuniones y antes de entrar, se giró para cerrar la puerta tras de mí. Tuve la sensación de estar cruzando el umbral de una sala de juicio. En cuanto la puerta se cerró, Ana cruzó los brazos y me miró de arriba a abajo. Su voz fue lenta, pero cada palabra llevaba punta. Te crees muy lista, ¿verdad? Te apetece y te vas directa al despacho del presidente. Negué con la cabeza. No es eso, Ana. Ayer yo solo querías lucirte, ¿no? Me cortó en seco. Querías demostrar que eres digna de lástima y por eso, mereces trato especial, ¿verdad? María, ¿se te ha olvidado dónde estás? Esto es una empresa, no una ONG. Me mordí el labio intentando mantener la calma. Yo nunca he pedido favoritismos ni privilegios. Ayer solo quería que se me escuchara. ¿Que se te escuchara? Ana soltó una risa seca. El presidente te defiende y ya te piensas que eres alguien. He oído que Lorenzo incluso pidió a Recursos Humanos que te ayuden si tienes casos especiales. ¿Lo ves? Solo tú y ya has generado un montón de problemas. Miré hacia la mesa, incapaz de responder, pero Ana aún no había terminado. María, te lo diré claro. Desde hoy, te las apañas tú misma. No te creas que porque el presidente está detrás puedes hacer lo que quieras. En esta empresa, yo soy quien te gestiona directamente. Si haces algo mal, tengo todo el derecho a informar y pedir sanción. Apreté las manos hasta ponerme pálida, pero mantuve el tono respetuoso. Sí, lo entiendo. Ana me observó un poco más, la mirada cargada de prejuicio. Más te vale entenderlo bien. Si vuelves a armar lío en la empresa, no me eches la culpa luego. Dicho esto, abrió la puerta y se marchó. Me quedé unos segundos sola en la sala, respirando fuerte como alguien que acaba de ser sacado a la fuerza de debajo del agua. Sus palabras eran como cuchillos, cada una marcando la piel por dentro. Pero sabía que tenía que mantenerme en pie. Soy madre. No puedo permitirme caer. De vuelta a la oficina, noté un silencio raro. Todos con la vista clavada en la pantalla, pero con los ojos espiando hacia mí. Me senté en mi mesa y respiré hondo. Me repetí que debía concentrarme en el trabajo y no dejarme arrastrar por el resto. Justo cuando abría una carpeta, el teléfono interno sonó. Di un salto. En la pantalla aparecieron dos palabras, despacho presidencia. Cogí el auricular con manos torpes. Sí. María al habla. La voz de Lorenzo grave sonó más suave que el día anterior. María, ¿podría subir un momento a mi despacho? Quiero comentar algo con usted. Sentí como se me descolocaba el corazón. Todas las miradas de la sala se volcaron en mí, como si supieran perfectamente quién estaba al otro lado de la línea. Asentí aunque él no pudiera verlo. Claro, ahora mismo subo. Me levanté. Todo el mundo bajó la vista a sus documentos, pero era evidente que nadie estaba realmente concentrado. Caminé tratando de mantener la postura firme, aunque las piernas me temblaban un poco. Cuando la puerta del despacho se cerró a mi espalda, pude por fin soltar el aire. Lorenzo estaba de pie frente a la mesa, pasando páginas de unos documentos. Al verme alzó la cabeza e hizo un gesto. Siéntese. Incliné levemente la cabeza y me senté, juntando las manos para que no se notaran los nervios. María. Empezó. Quiero saber si esta mañana en administración le han puesto las cosas difíciles. Negué enseguida. No. Ana solo me recordó las normas. Su mirada se clavó en mí como si pudiera atravesar mis palabras. La está cubriendo. No me atrevería a mentir. Solo no quiero provocar más problemas. Guardó silencio unos segundos y luego preguntó despacio. ¿Tiene miedo? Bajé la cabeza. La verdad es que sí. Pero puedo soportarlo. Solo me preocupa que afecte a mi trabajo. Crío a Pablo yo sola. No quiero perder el empleo. Él se recostó en la silla, la mirada se suavizó.
Nadie la va a despedir. Lo de ayer ya lo dije, usted no hizo nada malo. Es mi responsabilidad asegurarme de que la traten con justicia. Apreté los labios. Le agradezco mucho eso, presidente. Pero con que me dejen trabajar tranquila, me basta. Asintió despacio como si guardara esas palabras. Un momento después deslizó un montón de papeles hacia mí. Este es el nuevo horario. Si en algún momento vuelve a tener una urgencia como la de ayer, puede avisar directamente a Recursos Humanos o mandarme un mensaje. Me puse tan nerviosa que noté cómo me ardían las orejas. ¿Un mensaje, a usted? Me da cosa molestarle. Me miró con una media sonrisa que no llegaba a serlo del todo. No me molesta. No es que todos los días venga alguien con su hijo en brazos a mi despacho a reclamar justicia. Me sonrojé. La frase era ligera, pero bastó para revolverme el corazón. Y todavía preguntó algo que no esperaba. ¿Cómo está Pablo hoy? Levanté la cabeza al instante. Mucho mejor. Anoche solo le costó un poco dormir. Su mirada se volvió claramente más cálida. El niño se asustó porque ayer el ambiente estaba demasiado tenso. Pero los niños olvidan rápido. No se preocupe. Asentí despacio y sin saber por qué en ese instante sentí que podía respirar mejor. Como si ya no estuviera sola contra el mundo. Un hombre como él desde una posición tan alta, y aún así dispuesto a escuchar esas pequeñas cosas que yo nunca me había atrevido a contarle a nadie. Cuando me levanté para despedirme, añadió solo una frase. Si necesita algo, dígamelo. Respondí en voz muy baja. Sí. Pero al salir del despacho, el corazón volvió a dar un salto. Porque por primera vez en muchos años, sentí el calor de alguien que de verdad se preocupaba por mí. Desde el día en que el presidente Lorenzo me llamó a su despacho para hablar conmigo, volví a mi mesa con el ánimo algo más ligero, pero también inquieta. Las miradas hacia mí seguían siendo muchas, pero ya no eran de burla ni de chismorreo descarado. Eran miradas cautelosas, sorprendidas, mezcladas con cierta incomodidad. Lo entendía. Todos pensaban que de repente tenía trato de favor. La verdad, solo la sabía yo. Todo había empezado en el momento en que subí a la planta 15 con mi hijo en brazos, en medio de una desesperación absoluta. A la hora de comer, saqué mi fiambrera y me senté a almorzar. Teresa, una compañera más joven que Ana, seria y de pocas palabras, arrastró suavemente la silla y se sentó a mi lado. Al notar que me sobresaltaba un poco, sonrió con discreción. Tranquila, María. Solo quiero saber si hoy estás bien. Esbocé una sonrisa forzada. Sí, estoy bien. Gracias. Teresa me observó un momento y dijo. De todas formas, nadie merece que lo traten como ayer. Ana se pasó bastante. Luego abrió su propia fiambrera. Pero aún así, deberías ir con cuidado. Ana siempre ha sido muy estricta. Y ahora que todo ha pasado delante de tanta gente, seguro que se lo guarda. Asentí con un peso en el pecho. Lo sé. De todos modos. Añadió Teresa en voz baja. Me sorprendió cómo te habló el presidente Lorenzo. No es nada habitual. Es muy serio y rara vez se fija en los detalles de la gente. Supongo que entiende por lo que estás pasando. Me quedé callada sin saber qué contestar, porque desde la noche anterior no podía dejar de recordar aquella mirada suya. Ni fría ni distante como la primera vez que lo vi. Más bien la de alguien que tras mucho tiempo escuchando historias ajenas, de repente oye a alguien hablar con el corazón y se queda en silencio. Apenas había comido unos bocados cuando el teléfono interno de mi mesa volvió a sonar. Me sobresalté, las manos me temblaron un poco sin querer. En la pantalla volvía a poner despacho presidencia. Toda la sala pareció quedarse rígida. Descolgué. Sí, María al habla. Su voz seguía siendo grave, pero sonaba más cálida que el día anterior. María, bajé un momento al vestíbulo de la planta baja. Quiero verla. Ni siquiera me atreví a levantar la vista por miedo a encontrarme con los ojos de los demás. Sí, bajo ahora mismo. Colgué y me puse en pie. Nadie dijo nada, pero el aire estaba pesado, húmedo, casi pegajoso. Bajé la cabeza y caminé deprisa.
Nunca había pensado que vería al presidente en horario de trabajo en el vestíbulo de la empresa. Pero al bajar, lo vi junto a los ventanales, al lado de una caja grande de cartón sobre un sofá. Llevaba una camisa blanca sencilla, las mangas remangadas, el gesto serio pero con una suavidad en los ojos que descolocaba. María, venga. Me llamó en cuanto me vio acercarme. Fui hasta él, algo insegura. Sí, presidente, me llamó. Señaló la caja. Son juguetes y cosas para niños. Pedí que los prepararan anoche. Si los necesita para que Pablo se entretenga durante el descanso o cuando surja algo inesperado, llévelos a su oficina. La empresa no prohíbe que sus empleados con dificultades reciban ayuda. Lo que pasa es que hasta ahora nadie se había atrevido a pedirla. Me quedé inmóvil. Jamás habría imaginado que alguien en su posición se fijara en detalles tan pequeños. Me habían gritado, me habían echado, me habían tratado como una carga. Pero nadie me había hablado con un tono tan sereno y a la vez tan humano. Presidente, ¿por qué hace esto por mí? Solo soy una empleada más de la empresa. Él me interrumpió con suavidad. Y una madre que no tiene nada más que su propia fuerza. Yo respeto eso. Bajé la cabeza muy deprisa, porque si no, las lágrimas iban a caer seguro. Gracias. Él me miró un momento y añadió. María, no lo malinterprete. No hago esto por lástima. Solo pienso que los niños no deberían cargar con la presión que soportan los adultos. Contesté con la voz temblorosa. Sí, lo sé. Una ráfaga de aire entró por la puerta y rozó mi pelo. Él me miró como si quisiera decir algo más, pero al final solo soltó un suspiro suave. Vuelva a trabajar. Si surge algún problema, avíseme. Incliné la cabeza a modo de despedida y subí con la caja entre los brazos. Cada paso se sentía ligero, como si caminara sin tocar el suelo. Tenía miedo de que todos malinterpretaran lo ocurrido. Y al mismo tiempo ni yo misma entendía qué era exactamente lo que estaba sintiendo. Calor. Pero también una confusión enorme. Cuando entré en la oficina, el silencio fue total. Sabía que tenía que decir algo para evitar sospechas. Esto es material que la empresa facilita para empleados con hijos pequeños. Lo dije con absoluta calma, aunque las manos aún me temblaban un poco. Alguien frunció los labios. Otro miró de reojo hacia Ana. Y Ana solo me lanzó una mirada rápida antes de girarse de nuevo, con la cara aún más fría que por la mañana. Sabía que no iba a dejarlo pasar. Por la tarde, tal como imaginaba, Ana me llamó a su despacho. En cuanto crucé la puerta, sus ojos estaban más afilados que nunca, como si analizaran hasta mi forma de respirar. María. Dijo despacio. No me importa qué relación tengas con el presidente. Pero no traigas tus asuntos personales a la empresa. Esta vez Lorenzo ha tenido compasión de ti. La próxima, quién sabe. Respondí en voz baja. Yo y el presidente no tenemos ninguna relación más allá de jefe y empleada. Hoy solo me ha ayudado según las políticas de recursos humanos. No me atrevo a pedir nada más. Ana soltó una risa seca sin rastro de alegría. Piensa lo que quieras, así te quedas más tranquila. Pero acuérdate bien de esto. En esta empresa a Lorenzo solo se toma la molestia de hablar con la gente que de verdad le importa. Me quedé paralizada. Esa frase no me atravesó con violencia, pero se me quedó clavada muy hondo. De camino a casa llevaba a Pablo en un brazo y, en el otro, la bolsa con los juguetes nuevos que me había dado el presidente. En Hanoi a finales de invierno el aire era frío, pero yo tenía la sensación de que algo, poco a poco, empezaba a calentar a mi alrededor. Al llegar a la habitación alquilada, Pablo se puso a correr por todas partes con sus cosas nuevas. Reía a carcajadas y acabó contagiándome la risa. Pero detrás de aquella sonrisa seguía sintiendo una inquietud difusa. ¿Seguiría en pie en esa empresa mañana, o dentro de un tiempo? ¿La atención del presidente sería algo pasajero, o realmente hablaba en serio cada una de sus palabras? Miré a Pablo abrazando su oso de peluche nuevo y luego la pared vieja y desconchada de nuestra habitación minúscula. Sabía que la vida de los dos seguiría llena de obstáculos. Pero al menos ese día había visto algo que hacía mucho tiempo no me atrevía ni a imaginar,
que existe alguien en el mundo capaz de ver y entender de verdad mi esfuerzo. Le acaricié el pelo a Pablo y solté un suspiro suave. Tal vez justo entonces acababa de empezar un nuevo capítulo de mi vida. En los días siguientes seguí llegando puntual a la empresa. Trabajaba como siempre, haciendo todo lo posible para que nadie notara el lío que llevaba por dentro. Seguía siendo María. La empleada discreta, obediente, que intenta sobrevivir día a día para sacar a su hijo adelante. Pero en el fondo sabía que nada era exactamente igual que antes. Una sola mirada de alguien, una frase dicha sin pensar, un gesto mínimo bastaban para hacerme sentir como si caminara sobre una tabla muy fina, de la que podría caer con solo inclinarme un poco. Sobre todo desde que Lorenzo me había ayudado abiertamente delante de todos. A veces me sentía agradecida y cuidada. Otras muerta de miedo. Miedo a que me malinterpretaran. Miedo a la mirada de Ana cada vez que pasaba por su mesa. Miedo a los susurros en los descansos. Y más que nada, miedo de darme cuenta de que empezaba a fijarme demasiado en alguien en quien no debería fijarme. Aquella tarde, mientras intentaba ordenar documentación para la reunión semanal, sonó el teléfono interno. Esta vez no era del despacho del presidente. Venía de la sala de reuniones de la quinta planta, donde estaba trabajando Ana. Descolgué intentando que la voz sonara firme. Sí, María al habla. María, baja a la sala de reuniones ahora mismo. La voz de Ana sonó cortante, helada. No hizo falta que explicara nada más. Sentí como mis dedos apretaban el bolígrafo sin darme cuenta. Sí, bajo enseguida. Entré en la sala de reuniones. Ana estaba de pie frente a la pizarra, rodeada de varios compañeros. El ambiente pesaba como una losa. La saludé pero no contestó. Solo me lanzó una mirada de soslayo y dijo: María, vas a exponer el informe trimestral completo delante de todos. Si está bien, perfecto. Si hay errores, tú te responsabilizas. Me temblaron un poco las piernas. Pero el informe de hoy, usted dijo que lo revisaría primero. ¿Ahora quiere que lo exponga directamente? Su voz no traía ni una explicación ni emoción alguna. Entendí al instante que quería ponerme contra las cuerdas. Pero ya no tenía salida. Inspiré hondo, me levanté, abrí los documentos y empecé a presentar. Hice un esfuerzo enorme por mantener la voz clara, lenta, sin titubeos. Sabía que si fallaba en un solo punto, Ana usaría ese fallo para hundirme. A mitad de la exposición, la puerta de la sala se abrió de golpe. El presidente Lorenzo entró. Todos nos pusimos de pie al momento, inclinando ligeramente la cabeza. Ana se quedó rígida, como si alguien la hubiera agarrado por el cuello. La cara se le quedó pálida. Él miró al grupo y luego se volvió hacia mí. Su mirada pasó rápido, pero fue suficiente para que se me desbocara el corazón. Pueden sentarse. Solo vengo a revisar cómo va el trabajo. Ana se acercó inmediatamente. Presidente, esto es solo una reunión interna de mi departamento. No es nada importante. Lo sé. Respondió él con voz suave pero firme. Quiero ver hasta dónde ha llegado María con la presentación. Me quedé helada. No esperaba que dijera algo así delante de todos. Varias miradas en la sala se clavaron en mí. Ya no eran de curiosidad, sino de molestia mezclada con envidia. Bajé los ojos, las manos un poco temblorosas, y seguí exponiendo. Pero a diferencia de otras veces, él se quedó escuchando de verdad. No estaba allí solo por estar. De vez en cuando miraba los documentos. A veces asentía levemente. Esa concentración suya me ponía presión, pero al mismo tiempo me daba fuerza. Era como si mientras yo siguiera el hilo, todo iría bien. Cuando terminé habló en tono tranquilo. María lo ha hecho bien. El informe está más claro de lo que esperaba. Incliné la cabeza. Gracias, presidente. Pero no terminó ahí. Se volvió hacia Ana. Ana, ¿qué trabajo se lo encargó usted a María, verdad? Sí. Forzó una sonrisa rígida. Perfecto. Él recogió la documentación y añadió, despacio. Usaré este informe en la reunión de dirección de esta tarde. La sala se quedó congelada.
Ana, en shock. Los demás me miraban como si acabara de subir un escalón que nadie imaginaba que pudiera alcanzar. Salí de la sala cuando terminó la evaluación. La puerta se cerró tras de mí y solo entonces me permití soltar el aire de golpe. No entendía muy bien por qué, pero la manera en que el presidente me había mirado antes de irse llevaba a algo que yo misma aún no sabía nombrar. Sin embargo, la cosa no acabó ahí. Esa misma noche, cuando estaba recogiendo a Pablo en casa de la encargada del bloque, se puso a llover a cántaros. Corrí para tapar al niño con mi chaqueta. La carretera frente al polígono industrial estaba hecha un barrizal. Cada coche levantaba salpicaduras enormes. Acababa de sentar a Pablo en el minibús que nos llevaba al barrio cuando sonó el móvil. Número desconocido. Acerqué el teléfono al oído. Sí. María al habla. Una voz grave y conocida respondió. María, ¿han llegado bien? Me quedé paralizada entre la gente que empujaba para subir al autobús. Señor presidente. Estoy ahora mismo con Pablo. Ya casi llegamos a la habitación. Está lloviendo fuerte. Vaya con cuidado. Su tono ya no era tan severo como en la oficina. Si tiene cualquier problema, dígamelo. Solo quiero asegurarme de que usted y Pablo estén bien. Sentí como si el corazón se me cayera y una calidez suave me subiera hasta los ojos, imposible de contener. Gracias. Estoy bien, de verdad. Me alegro. Su voz bajó casi a un murmullo. María, no tiene por qué soportarlo todo sola. Aquella frase fue como una cuerda que me sacó de la niebla en la que llevaba años metida. Calentita como una pequeña lámpara encendida en una habitación fría y oscura, suficiente para ver el camino. Pero nada más subir al autobús, oí un susurro a mi espalda. ¿El presidente la ha llamado a ella? Madre mía. Seguro que hay algo ahí. Apreté la mano en el bolso. Las palabras de la gente tienen una facilidad increíble para hacer tambalear a cualquiera. Esa noche, después de acostar a Pablo, me quedé mucho rato sentada junto a la ventana, mirando el reflejo de las farolas temblando en los charcos de la calle. Sentía el corazón partido en dos. Una parte sabía que no tenía derecho a fijarme en un hombre como él. La otra se dejaba arrastrar por su mirada y esa voz tan suave hacia un lugar donde no me atrevía a entrar. Puse la mano sobre el pecho y cerré los ojos. No puedes malinterpretar esto. No puedes dejarte llevar. María, mantente fría. Pero un segundo después, su voz volvió a resonar en mi cabeza. No tiene por qué soportarlo todo sola. Solté un suspiro muy leve. ¿Cómo iba a olvidar una frase así? Los días después de aquella llamada del presidente Lorenzo intenté vivir lo más normal posible. Despacio. Con cuidado. Tenía miedo de caer en un sentimiento que no debía tener. Y también miedo de que los demás miraran demasiado y empezaran a hablar. Pero cuanto más intentaba mantener la calma, más descubría lo fácil que era que mi corazón se agitara. Solo con oír su voz al fondo de una reunión ya notaba un vuelco. Solo con verlo pasar por el pasillo apartaba la vista al instante. Temía cruzarme con sus ojos y no saber qué hacer. Un lunes por la mañana hubo una inspección interna de procesos. Todo el mundo iba de un lado a otro. Yo también buscando documentos, pegando de nuevo carteles de normas que se habían despegado de las paredes. Mientras ordenaba un montón de papeles, se encendió el teléfono de mi mesa. Era Teresa. María, baja un momento al vestíbulo de la primera planta. Fruncí el ceño ligeramente. Vale. ¿Qué pasa? Baja y ya está. Hay alguien que quiere verte. Me quedé clavada. ¿Quién podría buscarme a esa hora? Bajé deprisa. Nada más llegar, vi a la encargada del bloque con Pablo en brazos. El niño tenía los ojos hinchados y la nariz llena de mocos. Corrí hacia ellos, asustada. Pablo, ¿qué haces aquí? Señora, ¿qué ha pasado? La mujer respiraba con dificultad, todavía agitada por el trayecto. Se nos ha ido la luz en casa. Pablo se ha despertado y no me ha visto. Se ha asustado muchísimo. Me ha dado miedo que vuelva a pasar, así que lo he traído a buscarte. Te he llamado, pero no lo cogías.
Abracé a Pablo enseguida. El corazón me dolía como si alguien lo estuviera apretando con la mano. Pablo, mamá está aquí. Ya está tranquilo, mamá está aquí. El niño se agarró a mi cuello con tanta fuerza que le temblaba todo el cuerpo. Al levantarlo me temblaban también los brazos. Sabía que casi nunca se separaba de mí mucho tiempo. Ese día estaba tan asustado que era normal que rompiera a llorar. Mientras intentaba calmarlo, oí una voz a mis espaldas. María. Me giré. Era el presidente Lorenzo. Me quedé paralizada. Sentí como todas las miradas del vestíbulo caían sobre nosotros. Él se metió las manos en los bolsillos y se acercó, mirando a Pablo con una preocupación abierta sin el menor reparo. ¿Por qué está Pablo aquí? Preguntó con voz suave, pero claramente inquieta. Me apresuré a explicar. La señora que lo cuida ha tenido un problema inesperado y lo ha traído a verme. Lo siento, me encargo ahora mismo. Él nos observó un segundo y luego se inclinó un poco para tocarle la mano a Pablo con delicadeza. Pablo, ¿estás bien? Al principio el niño se apartó un poco, pero luego lo miró con los ojos todavía llenos de lágrimas. Volvió a esconder la cara en mi pecho y murmuró bajito. Tenía miedo de que mamá se fuera. Esa frase me atravesó hasta el fondo. Lo rodeé completamente con los brazos y le di palmaditas en la espalda para calmarlo. Entonces el presidente Lorenzo habló en voz baja. María, llévese a Pablo a la sala de descanso de la tercera planta. Allí hay menos gente. Si hace falta avisaré a Recursos Humanos para que la apoyen hoy. Negué enseguida con la cabeza. No, no puedo. Hoy hay inspección interna. No quiero que afecte al trabajo. Ahora mismo está con un niño llorando en brazos. Dijo él con tono firme. Nadie va a reprocharle nada. Por miedo a que la gente malinterpretara la situación, bajé aún más la voz. Se lo agradezco, pero puedo apañármelas. Solo necesito subir un momento con Pablo a la sala de descanso. Me sostuvo la mirada mucho rato como si buscara algo más que palabras. Al final solo asintió. De acuerdo. Pero si necesita algo, llámeme. Bajé la cabeza, incapaz de mirarlo demasiado tiempo. Sí. Subí con Pablo a la sala de descanso de la tercera planta, una habitación pequeña para los empleados que necesitan dormir la siesta. Lo tumbé en el sofá, le limpié la cara y le di un poco de agua. Pablo me agarró fuerte un dedo como si tuviera miedo de que desapareciera. Me quedé sentada a su lado un buen rato. Cuando el niño empezó a cabecear, medio dormido sobre mi brazo, levanté la vista y vi la luz del sol colarse por la ventana, dibujando una franja dorada en el suelo. No sé por qué, pero ese momento me apretó la garganta. Criar sola a mi hijo. Atravesar tantos miedos. Había aprendido a resistir tanto tiempo que casi había olvidado cómo se siente cuando alguien te pregunta. ¿Estás bien? Justo entonces el teléfono vibró. Un mensaje. María, Pablo está mejor. Lorenzo. Inspiré hondo y contesté. Sí, ya está bien. Gracias, presidente. La respuesta llegó casi al instante. No me llame presidente cuando no estemos en la empresa. Me quedé de piedra. La mano se me quedó suspendida en el aire. El corazón dio un pequeño pinchazo. Estaba tan nerviosa que solo me atreví a escribir una frase muy corta. Sí. Pero no esperaba que él mandara otro mensaje. Llámeme simplemente Lorenzo. Tragué saliva. Tardé varios segundos en poder responder. Sí, ya veremos más adelante. Él no insistió. Solo contestó. Como quiera. Pero no quiero que se sienta incómoda. Ese mensaje me calentó el pecho como si algo se hubiera puesto en marcha por dentro, suave pero profundo. Dejé el móvil a un lado y le acaricié el pelo a Pablo. En mi cabeza, la voz de él no dejaba de sonar. Al cabo de un rato, llamaron a la puerta de la sala de descanso. Me sobresalté pensando que serían de Recursos Humanos. Pero cuando abrí, vi una silueta conocida. El presidente Lorenzo estaba allí, en el umbral. Me miró y luego miró a Pablo, dormido en la camilla. Su voz sonó grave pero muy suave.
He traído un poco de crema de verduras para Pablo. Hace frío y después de llorar los niños suelen quedarse con hambre. Me quedé inmóvil. Usted, presidente, no hacía falta. No diga eso más. Dejó el tupper sobre la mesa y añadió una frase que me dejó sin palabras. Usted y Pablo no son una carga. ¿Lo entiende? Bajé la cabeza todo lo que pude. Lo sé, me da miedo lo que pueda decir la gente. Me sostuvo la mirada durante mucho rato. María, viva su vida. No la vida de los rumores. Me quedé clavada en el sitio. Era como si alguien hubiera tirado de la punta de mi abrigo y me hubiera levantado, aunque solo fuera un poco de esos días tan pesados. Él dio un paso atrás y habló en voz baja. Vuelvo a la reunión. Cuando Pablo se despierte, que coma un poco de crema y luego bájelo abajo. Gracias. Asintió ligeramente y se fue. La puerta se cerró. Me quedé mirando el pomo un buen rato con el corazón latiendo tan rápido que me dio miedo estar soñando. Nunca había pensado que alguien en su posición se inclinaría por cosas tan pequeñas. Nunca nadie había entrado en mi vida de forma tan silenciosa y a la vez tan atenta. Pero quizá precisamente por eso estaba aún más asustada. Tenía miedo de sentir demasiado. Miedo de malinterpretar. Miedo de que un día todo resultara ser solo un gesto de amabilidad pasajera, y que fuera yo quien, sin querer, hubiera entregado el corazón. Inspiré muy hondo y me repetí por dentro. María, no sueñes despierta. No te ablandes. No dejes que nadie te haga perder el rumbo. Pero esas palabras sonaban débiles. Muy débiles. Porque en ese mismo momento, la imagen de él en la puerta, con el tupper en la mano, ya se estaba grabando dentro de mí como algo suave y difícil de borrar. Después de que Lorenzo subiera personalmente la crema a la sala de descanso para Pablo, casi no pegué ojo en toda la noche. No era por miedo. Era porque dentro de mí sentía un río subterráneo que no dejaba de moverse, lento pero constante, imposible de sujetar. Me tumbé mirando el techo oyendo el traqueteo del ventilador. Pablo dormía profundamente abrazado a mi brazo. Las palabras de Lorenzo, sus gestos, todo se repetía en mi cabeza como una película a cámara lenta. Me giré hacia la pared para huir de mis propias emociones. Pero cuanto más intentaba escapar, más claras las sentía. A la mañana siguiente llegué a la empresa más temprano de lo normal. Quería evitar miradas. Pero apenas crucé el vestíbulo, escuché a alguien susurrar. Mira, ya está aquí María. Ayer el presidente subió él mismo la comida para su hijo. Otra persona chasqueó la lengua. Normal que Ana esté echando humo. Bajé la cabeza y aceleré el paso, apretando la mano en el asa del bolso. Es verdad lo que dicen, las habladurías pueden destrozarte aunque no te toquen ni un centímetro de piel. La mañana avanzó envuelta en un silencio raro. En la oficina, todos parecían más cautos al mirarme. Solo Teresa se acercó, me dio una palmadita en el hombro y murmuró. María, no te preocupes. A la gente buena al final se la ve. Lo que diga la gente, que digan lo que quieran. Le di las gracias, pero por dentro seguía inquieta. Casi al mediodía, Ana salió de su despacho y llamó en voz alta. María, sube a la sala de juntas general 10. Hay algo que tratar. Me sobresalté. ¿Me llama a mí? Sí, sube. Tragué mi preocupación y la seguí. La puerta de la sala de juntas 10 se abrió, pero en vez del ambiente serio de siempre, vi a dos personas de recursos humanos, a una contable y sobre todo, a Lorenzo, de pie junto a la ventana revisando unos documentos. Me quedé tan sorprendida que me detuve en seco. Lorenzo levantó la cabeza justo en ese momento y su mirada se ablandó un instante. María, pase. El corazón se me cayó un poco. Entré. La puerta se cerró detrás de mí, y eso hizo que me pusiera aún más tensa. Lorenzo entregó los papeles a recursos humanos y luego miró a Ana. Habló tranquilo pero con total claridad. Hoy quiero revisar cómo se está repartiendo el trabajo en el departamento de administración. Entendí enseguida que aquello no era una reunión normal. El silencio era tan denso que se escuchaba hasta el ruido de las hojas al pasar. Ana desvió los ojos hacia mí y contestó con un tono más dulce de lo habitual.
Si lo que el presidente quiera revisar, usted dirá. Pero María es nueva. A veces va un poco lenta. Bajé la cabeza sin decir nada. Sabía muy bien lo que quería insinuar. Lorenzo la miró unos segundos y preguntó. ¿Lenta en qué? Ana se quedó un instante cortada, pero enseguida recuperó el aplomo. Por ejemplo, con el informe semanal. María tarda 2 días. La persona anterior lo hacía en 1. La gente de recursos humanos se volvió hacia mí. Solo podía decir la verdad. Es porque tengo que ordenar el archivo de la nueva oficina y aprenderme el procedimiento desde cero. Le pedí a Ana un poco más de tiempo. ¿Le diste una explicación? La pregunta fue para mí, pero él mantenía los ojos clavados en Ana. Contesté sin dudar. Sí. Le dije claramente que necesitaba tiempo para adaptarme. Lorenzo asintió levemente y se incorporó. Su voz se volvió más grave, más cortante. Ana, he revisado los informes internos. Las tareas que le ha asignado a María en estas 3 últimas semanas son más de un 30% superiores a las de cualquier otro empleado de su mismo nivel. Explícame por qué. La cara de Ana palideció de golpe. Bueno, porque María es joven, tiene energía para trabajar. María también es madre soltera. Lo dijo despacio. Y la empresa no reparte las cargas según el estado civil. Eso lo sabe. Ana se quedó sin palabras. Yo permanecí inmóvil, con los brazos rígidos a los lados del cuerpo. No me imaginaba que él fuera a hablar tan directo. Lorenzo miró a recursos humanos. A partir de hoy, quiero que las tareas se repartan de forma equilibrada entre todos. Nada de castigar a unos ni favorecer a otros. Tomaron nota, y yo sentí un nudo en la garganta. Pero lo que me dejó realmente aturdida fue lo que dijo después. En el caso de María, propongo reducir las tareas puramente administrativas y darle más responsabilidad en apoyo a eventos. Se le da bien presentar y manejar la documentación. Valoro mucho su capacidad. La sala entera se quedó muda. Ni siquiera me atrevía a levantar la mirada. Me asustaba la mirada de los demás y también la de él. No entendía en qué punto merecía yo un elogio así. Ana intentó mantener la compostura, pero la voz le tembló un poco. Presidente, me preocupa que los compañeros lo malinterpreten. Lorenzo cruzó los brazos. ¿Malinterpretar qué? Que felicite a una empleada competente es lo normal. ¿O es que piensa que no tengo derecho a evaluar el trabajo de mi propio equipo? Con esa pregunta se le acabaron los argumentos. La reunión terminó con la tensión como una cuerda a punto de romperse. Todos salieron. Cuando yo estaba a punto de cruzar la puerta, Lorenzo me llamó en voz baja. María. Me giré. El corazón me dio un ligero vuelco. Sí. ¿Me llamaba? Se acercó. Estaba tan cerca que pude oír su respiración. Su voz sonó grave pero muy suave. No tengas miedo. Me mordí el labio. Yo, no tengo miedo. Lo que te preocupa es lo que puedan pensar los demás, ¿verdad? Bajé la mirada y reconocí. Sí. Él me miró con esos ojos profundos y tranquilos. Las habladurías no te dan de comer ni a ti ni a Pablo. Tú solo tienes que hacer las cosas bien. Del resto me ocupo yo. Sentí el pecho tan lleno que casi me pongo a llorar allí mismo. Añadió, aún más bajo. No me esquives más. Me sobresalté. No le estoy esquivando. Sí. Me sostuvo la mirada. Desde ayer apartas los ojos. Agachas la cabeza cada vez que paso. Jamás habría imaginado que él se fijara tanto. Noté el calor subirme a la cara. Balbuceé. Solo, no quiero que la gente entienda mal. Él suspiró suave. María, tú no has hecho nada malo. Si alguien malinterpreta, el que tiene que dar explicaciones soy yo, no tú. Estaba tan desconcertada que entrelazaba las manos sin saber dónde ponerlas. El pecho me latía como si se fuera a encoger. Él me observó unos segundos más y luego suavizó la voz. Esta tarde al salir, espérame un momento en el vestíbulo. Quiero llevaros a los dos a casa. Dicen que va a llover.
Abrí mucho los ojos. No hace falta, puedo ir sola. María. Repitió mi nombre por segunda vez, suave pero firme. Déjame hacerlo. No contesté. Solo bajé la cabeza con el corazón dividido entre el miedo, la gratitud y algo más que no me atrevía a nombrar. Cuando salí del pasillo, el corazón seguía martilleando. Me llevé una mano al pecho. Me ardía. Era la primera vez en muchos años que me sentía tan descolocada por culpa de un hombre. Al mismo tiempo oí tras de mí el taconeo que conocía tan bien. Ana estaba apoyada en la pared con la mirada afilada como una cuchilla. María. Dijo bajito con una voz que silbaba como el viento entre rendijas. ¿Crees que ya estás a salvo? No olvides que en esta vida nada es gratis. Me quedé inmóvil. En Hanoi el cielo empezaba a oscurecerse, anunciando tormenta. No solo fuera. También dentro de mi propia vida. Desde que salí de aquel pasillo, la frase de Ana no ha dejado de perseguirme como una sombra larguísima. En esta vida nada es gratis. Sabía que Ana me odiaba, pero nunca la había visto con una mirada tan pesada. Como si, sin saberlo, hubiera tocado algo prohibido. La tarde se hizo eterna. Cada vez que miraba la pantalla del ordenador, los pensamientos volvían a la reunión. A la mirada de Lorenzo cuando me dijo que dejara de esquivarlo. Y a esa petición en voz baja al despedirnos, que lo esperara en el vestíbulo. No sabía si debía hacerle caso o no. Tenía miedo de que los rumores se apilaran uno encima de otro. De que me examinaran cada paso. Pero entonces recordaba aquella tarde de lluvia, cuando me llamó solo para preguntar si había llegado bien a casa. ¿Por qué un hombre tan ocupado como él se iba a preocupar tanto por alguien tan insignificante como yo? Al final de la jornada empezó a llover de verdad. Las gotas golpeaban los cristales de la oficina como si marcaran el ritmo de mi propio corazón. La gente recogía sus cosas. La luz amarilla hacía el ambiente cálido y un poco triste. Guardé los documentos en el cajón, dispuesta a recoger a Pablo antes de que la lluvia fuera a más, pero la voz de Lorenzo volvió a mi cabeza. Inspiré hondo y bajé al vestíbulo, paso a paso. El vestíbulo, aquella tarde de lluvia, estaba más vacío de lo normal. Las luces se reflejaban en el suelo brillante como si fuera agua. Abrazaba la bolsa de cosas de Pablo pegada a una esquina, esperando. Me repetía en silencio, si él se retrasa, si no baja, me voy enseguida. No debo esperar nada. Se abrió un paraguas negro en la puerta de cristal y Lorenzo entró. La camisa se le había oscurecido un poco por la lluvia. En el pelo le brillaban unas gotas. Miró alrededor y en cuanto me vio, se le detuvo la mirada. No me dio tiempo a reaccionar. Se acercó directo hacia mí. María. Apreté el asa de la bolsa. Sí, estoy aquí. Me miró un segundo más de lo normal y preguntó en voz baja. ¿Llevas mucho esperando? No, acabo de bajar. Asintió y me alargó el paraguas. Vamos. Está lloviendo a cántaros. Deja que os lleve a casa a los dos. Negué rápido con la cabeza. No hace falta. Con la que está cayendo, seguro que tiene cosas que hacer. María. Pronunció mi nombre con suavidad, pero cortando en seco las palabras que me quedaban por decir. Ya te lo he dicho. Con lluvia o lo que sea, déjame llevaros. No quiero que tú y Pablo acabéis calados. Me mordí el labio. No entendía cómo unas palabras tan sencillas podían ablandarme tanto. Me puse a su lado, debajo del mismo paraguas. Estábamos tan cerca que podía oler la fragancia de madera de cedro de su chaqueta. Un olor cálido y limpio que me hizo encogerme ligeramente hacia adentro, intentando mantener la distancia. Lorenzo me abrió la puerta del coche. Aquel gesto fue tan delicado que me dejó descolocada. Coloqué a Pablo en el asiento trasero, le arropé con la bufanda y me senté a su lado. Lorenzo rodeó el coche, se sentó al volante, se abrochó el cinturón y arrancó. La lluvia caía a cántaros. A través del cristal, la ciudad entera parecía hundirse en una niebla gris. Las farolas se reflejaban en las gotas y formaban hileras de luz temblorosa. María. Dijo cuando el coche avanzaba despacio por un tramo atascado. Hoy Pablo está mejor.
Miré al niño que dormía ladeado, abrazado a su oso de peluche. Sí, ya está mejor. Se asusta con facilidad. Solo con no verme un momento se pone a llorar. Él se quedó pensativo. Es un niño muy sensible. No deje que vuelva a pasar miedo solo. Aquella frase sonó como si entendiera a mi hijo y a mí mejor que nadie hasta entonces. Pregunté en voz baja. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa tanto por nosotros? No respondió enseguida. Durante un buen rato, el coche solo estuvo lleno del sonido de la lluvia. Pensé que iba a cambiar de tema, pero no. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo, giró la cabeza hacia mí. Su mirada era profunda y serena. Porque la veo muy sola. Me sobresalté. No, no estoy tan sola. Sí lo está. Su voz era suave pero firme. Lo veo en sus ojos. Cada vez que dice que está bien, en realidad solo está intentando mantenerse en pie. Bajé la mirada. Sentí el pecho apretado como si alguien lo estrujara desde dentro. Nadie debería estar solo para siempre. Lo dijo con calma, pero en mis oídos sonó como si tocara la parte más honda de mí. Volví la cara hacia la ventana, intentando que la voz no me temblara. Me he acostumbrado. Desde que nació Pablo, solo me permito apoyarme en mí misma. A partir de ahora, dijo él, puede apoyarse en mí. Levanté la cabeza de golpe. No diga eso. La gente va a malinterpretar. ¿Y yo? ¿Y usted? ¿Usted lo malinterpreta? No respondí. No me atrevía a responder. Cuando el coche se paró frente a la pensión, apagó el motor, pero no abrió la puerta de inmediato. Se quedó mirándome con unos ojos cálidos y a la vez cubiertos por una capa de calma que me impedía adivinar qué pensaba. María. Sí. No quiero obligarla a pensar nada. Pero quiero que sepa que para mí no es solo una empleada. El corazón me retumbaba como un tambor. Apreté las manos hasta que las uñas se me clavaron en la piel. Él continuó muy despacio, muy claro. Es la persona a la que quiero proteger. Me quedé paralizada. Las emociones se me agolparon en la garganta. Quería decir algo, pero el ruido de la lluvia contra la puerta era tan fuerte que parecía tragarse todas las palabras que buscaba. Al final solo pude murmurar. No sea tan bueno conmigo, me da miedo. Él ladeó la cabeza. ¿Miedo a qué? A no poder mantener la distancia. Lo dije temblando. Él me miró mucho rato. El silencio entre nosotros se espesó, denso como la niebla nocturna. Al final habló tan bajo que no estuve segura de haberlo oído bien. Nunca he querido mantener distancia con usted. Me quedé helada. Tardé unos segundos en recuperar la voz. Agaché la cabeza, abrí la puerta del coche con torpeza. Gracias. De verdad. Subo con Pablo primero. María. Volvió a llamarme. Me giré. Mañana. Dijo con una sonrisa leve en la comisura de los labios. No me esquivé. No contesté. Solo incliné la cabeza muy hondo y cargué a Pablo para entrar en la pensión. Pero cuando la puerta de la habitación se cerró a mi espalda, me quedé apoyada en la pared, abrazándome el pecho, donde el corazón seguía golpeando sin control. Sabía que mi vida estaba a punto de desviarse hacia otro camino. Un camino que ansiaba y temía al mismo tiempo. Porque cuando el sentimiento se acerca demasiado, a una madre soltera como yo le resulta más fácil que a nadie dejarse llevar. Aquella noche, después de acostar a Pablo, me senté sola junto a la mesita pegada a la ventana. La luz amarilla caía sobre el suelo manchado de humedad, donde aún quedaban restos de la lluvia de la tarde. No podía dormir. Cada frase de Lorenzo volvía a mí una y otra vez, hasta dejarme sin aire. No quiero que mantenga la distancia. Puede apoyarse en mí. No es solo una empleada, es la persona a la que quiero proteger. Hasta que la bombilla empezó a parpadear como si fuera a apagarse, seguí sin saber cómo mirarle a la cara al día siguiente. Como madre soltera, sabía perfectamente en qué posición estaba. Un solo rumor bastaba para tambalear mi trabajo. Necesitaba estabilidad. Necesitaba una vida tranquila para criar a Pablo.
Pero las palabras de Lorenzo eran como una ráfaga de aire tibio que, de repente, abría una puerta que yo misma había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Y justo ese calor era lo que más miedo me daba. A la mañana siguiente llegué a la empresa más temprano de lo normal. Me repetí que tenía que estar calmada, que tenía que tener la cabeza despejada. Pero apenas crucé el vestíbulo, ya oí susurros. ¿Otra vez la ha traído el presidente a María? Así cualquiera no va a estar bien colocada. Vete tú a saber qué truco ha usado. Apreté los puños y agaché la cabeza, caminando lo más deprisa que pude. Aunque intentaba no escuchar, cada frase era como una aguja clavándose en la piel. En cuanto puse el pie en nuestra planta, vi a Ana en el pasillo. La cara le brillaba más que de costumbre, sonreía apenas, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, el frío de su mirada hizo que me quedara clavada. Buenos días, María. Me habló con un tono tan exageradamente dulce que daba escalofríos. Respondí con educación. Buenos días. ¿Anoche volviste contenta del trabajo? Inclinó la cabeza. Sus ojos cortaban como un cuchillo. Y oído que con la que estaba cayendo te llevaron a casa. Muy cómodo, ¿no? Negué con la cabeza, intentando mantener la voz tranquila. Ayer llovía muchísimo y... Sí, ya lo sé. Me interrumpió. Pero más te vale ir con cuidado. Cuanto más alta está una persona, más difícil es saber qué piensa. Hay cosas que parecen sinceras y luego solo son pasajeras. Bajé la mirada. Lo entiendo. Me alegro. Ana sonrió con frialdad. No dejes que nadie te arrastre demasiado lejos. Se marchó dejándome sola en el pasillo con el eco de sus tacones rebotando en las paredes. Solté el aire muy despacio. Me obligué a mantenerme firme sin dejar que nadie definiera quién era yo, sin dejar que nadie manejara mi vida. Pero no había pasado mucho tiempo desde que entré en la oficina cuando sonó el teléfono interno. Miré la pantalla y sentí como el corazón se me encogía. Despacho del presidente. Descolgué con la mano ligeramente temblorosa. Sí, habla María. María, suba un momento a mi despacho. Hay algo que quiero hablar con usted. La voz de Lorenzo sonaba más baja y suave que de costumbre. Tragué saliva. Sí, subo ahora mismo. Cuando abrí la puerta, Lorenzo estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Su figura alta y recta se recortaba contra la luz que entraba desde el cristal, dibujando una franja luminosa sobre sus hombros. Al oír la puerta se giró. Su mirada se cruzó con la mía y sentí un pequeño temblor en el corazón. María, venga. Me acerqué y me quedé a cierta distancia. ¿Qué le preocupa? Preguntó sin rodeos. Pestañeé. No me preocupa nada. Él me miró. Habló en voz baja. Me obligó a alzar la cabeza. Su mirada era serena, pero en ella había un calor difícil de explicar. Lleva toda la mañana evitando mirarme a los ojos. Dijo. Guardé silencio unos segundos antes de contestar. Solo, no quiero dar pie a malentendidos. Me preocupa que la gente piense que hay algo entre usted y yo. Sí. Bajé la cabeza. Todo el mundo ya está hablando. Él soltó el aire muy despacio. María, me ocupo de usted y de Pablo porque quiero hacerlo. Lo que digan por ahí fuera, ¿por qué tiene que importarle tanto? Apreté los labios. Pero no quiero que por mi culpa le afecte nada. Él me miró unos segundos y luego hizo una pregunta que me dejó helada. ¿Crees que el hecho de que me importes es algo que pueda esconder? Me quedé aturdida, incapaz de decir una sola palabra. Lorenzo se acercó un poco más. No quiero que malinterpretes este sentimiento. Y mucho menos quiero que pienses que no lo mereces. Sentí como si el corazón me latiera justo en la garganta. Lorenzo. Él asintió despacio como si me ayudara a completar lo que yo no me atrevía a decir. Sí. Me gustas. Di un paso atrás, el corazón desbocado. No diga eso, parece una broma. Frunció el ceño. ¿Cree que yo sería capaz de bromear con algo así? Negué con la cabeza, pero las lágrimas empezaron a arderme en las comisuras de los ojos.
No es eso. Es que no sé cómo reaccionar. Nunca pensé que alguien como usted pudiera sentir algo por alguien como yo. Él terminó la frase por mí. Yo me quedé ahogada. No quiero ser una carga para nadie. María. Volvió a decir mi nombre con una voz grave pero cálida. Nunca has sido una carga. Para otros quizá. Para mí no. El silencio se hizo espeso. Solo se oía mi propio corazón, golpeando como un tambor lejano. Justo entonces toc toc toc. Llamaron a la puerta con fuerza. Di un salto hacia atrás. Lorenzo giró la cabeza. Adelante. La puerta se abrió y apareció Ana, con un fajo de documentos en la mano y el gesto más serio de lo habitual. Pero en cuanto me vio de pie en el despacho, un poco más cerca de Lorenzo de lo normal, su mirada cambió de inmediato. Sospecha. Envidia. Y una chispa de triunfo efímera. Presidente, traigo el informe de evaluación de costes del evento. Entró, dejó los papeles sobre la mesa, pero sus ojos no se apartaron de mí. Bajé la cabeza al instante y retrocedí hacia la puerta. Con permiso, vuelvo a mi puesto. Espera. Lorenzo me detuvo. Me quedé inmóvil y me giré despacio. Sí. ¿Necesita algo más? Esta tarde vienes conmigo al auditorio para revisar la disposición del evento. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera una tarea más. Quiero que tú te encargues de la parte de comprobación y cruce de datos. Ni siquiera me dio tiempo a contestar antes de que Ana se adelantara. Presidente, eso siempre lo he hecho yo. ¿Por qué se lo pasa ahora a María? Lorenzo abrió el informe sin mirarla. Quiero que María se ocupe de esto a partir de hoy. ¿Hay algún problema? Ana apretó la mandíbula. No, ninguno. Miré a Ana y luego a Lorenzo. El cambio había sido tan rápido que casi me mareé. Entrelacé las manos y dije en voz baja. Está bien, lo haré. Cuando salí del despacho, oí los tacones de Ana justo detrás de mí. Nada más llegar al pasillo, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. María. Su voz estaba cargada de veneno. ¿Te crees que ya has ganado? Guardé silencio. Espera. Pronunció cada palabra despacio. Vas a pagar por esto. Me quedé allí viéndola alejarse, mientras sus tacones golpeaban el suelo frío como si fueran martillazos. Fuera seguía lloviendo a mares. El cielo gris pesaba sobre el edificio. De pronto tuve una certeza, no solo era el sentimiento lo que me arrastraba hacia una gran ola, sino también una tormenta mucho más feroz y peligrosa que se acercaba a toda velocidad. Aquella tarde, después de que Ana se marchara dejándome aquella amenaza atravesada en la garganta, me quedé quieta mucho rato en el pasillo. Sentía que delante de mí ya no había una simple carrera profesional, sino dos caminos cubiertos de niebla. En un lado, el miedo. En el otro, esa emoción que intentaba enterrarme muy hondo, pero que ya no podía negar. Y yo estaba justo en medio, sin saber si avanzar o quedarme quieta. Al final de la jornada bajé al auditorio de la sexta planta, tal como Lorenzo había indicado. La sala estaba vacía, solo había algunos empleados colocando sillas y probando el sonido. La luz amarilla caía sobre las filas de asientos, haciendo que aquel espacio tan amplio pareciera más cálido. Mientras revisaba la lista de control, oí unos pasos que reconocería en cualquier parte. María. Me giré. Lorenzo estaba allí con las mangas de la camisa remangadas, la corbata aflojada, el rostro cansado y serio. Pero en cuanto me miró, sus ojos se suavizaron. Señor presidente. Bajé la cabeza de inmediato, intentando recuperar la distancia. Él me miró durante unos segundos y luego dijo. Te he dicho que no me llames así cuando no hay nadie. Me puse nerviosa. Es que me da miedo que alguien nos oiga. Aquí solo estás tú y estoy yo. Respondió. Me sonrojé sin saber qué decir. Lorenzo se acercó a la mesa y se colocó a mi lado. La distancia era tan corta que podía oler claramente el perfume suave que salía de él. A madera de oud y café con leche. Cálido y muy masculino. María, ¿te preocupa lo de antes? Preguntó. Sabía que hablaba de Ana.
Me mordí el labio y contesté con sinceridad. Sí. Pero ya estoy acostumbrada. Siempre han estado fijándose en todo lo que hago. Solo me preocupa que afecte a mi trabajo. Lorenzo me miró directamente a los ojos. Tu trabajo no va a tocarlo nadie. Lo de Ana lo arreglo yo. Di un respingo. No, por favor. No quiero que me tenga más manía todavía. Solo quiero poder trabajar tranquila. María. Me interrumpió con una voz lenta pero firme. Haces bien tu trabajo. No te acosan porque lo hagas mal, sino porque eres demasiado buena persona. Ahora me tienes a mí detrás. No tienes por qué seguir aguantando. Al oír eso, sentí que algo se me rompía por dentro. Nadie me había dicho algo así nunca. Desde que nació Pablo solo sabía morderme la lengua, aguantar, tensarme, proteger a mi hijo como pudiera. Pero al escucharle una parte de mí se resquebrajó, se hizo añicos, porque llevaba demasiado tiempo sin que nadie me cobijara. Bajé un poco la cabeza. Pero me da miedo acostumbrarme a apoyarme en alguien y volverme débil. No necesito que seas fuerte delante de mí. Su voz era tan grave que me hizo temblar por dentro. Solo necesito que seas tú misma. Ya no me atreví a levantar la vista. Me temblaban ligeramente las manos. Sabía que no debía dejar que esta distancia se acortara tanto, pero mi corazón no obedecía a la razón. Lorenzo movió la silla un poco y se sentó a mi lado, tan cerca que casi rozábamos hombro con hombro. María. Sí. Contesté con un hilo de voz, la respiración entrecortada. ¿Me tienes miedo? Negué despacio. No. Solo que no sé dónde estoy pisando. Estás aquí. Dijo en voz baja apoyando la mano en el borde de la mesa, casi tocando la mía, justo a mi lado. Retiré la mano de golpe. No diga eso, la gente va a mal pensar. ¿Y tú? Inclinó un poco la cabeza, la voz grave tocando la parte más sensible de mí. ¿Tú también mal piensas? No respondí. No tenía el valor. Al cabo de un rato, Lorenzo se levantó con suavidad. Está bien, sigue con lo tuyo. Cuando termines, baja a la planta baja. Te llevo a casa. Me sobresalté. No hace falta, de verdad. Puedo coger el autobús. María. Volvió a llamarme con una voz dulce pero firme. Hoy aún sigue lloviendo. No me quedo tranquilo. Apreté los labios. Ya no sabía qué contestar. Él me miró un momento más y salió del auditorio. Cuando su silueta desapareció tras la puerta, apoyé la mano en el pecho. Mi corazón ya no latía como en los días de antes. Cada frase suya era ligera como el viento, pero se grababa hondo como si un hilo invisible empezara a enredarse poco a poco alrededor de mi corazón. Esa noche, cuando bajé al vestíbulo, la lluvia ya había parado, pero el asfalto seguía lleno de charcos que reflejaban las luces como pequeñas manchas brillantes. Lorenzo ya estaba allí apoyado en el coche con un aire tranquilo, pero los ojos fijos en la puerta de salida. En cuanto me vio, se adelantó y abrió la puerta del vehículo. Incliné la cabeza a modo de agradecimiento y acomodé a Pablo dentro. Durante el trayecto ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era incómodo. Solo se oía a Pablo en el asiento de atrás, abrazado a su oso, mirándonos a uno y otro de vez en cuando. Cerca de la pensión, de pronto oí a Pablo preguntar algo que me dejó descolocada. «Mamá, ¿quién es este señor?» No me dio tiempo a responder. Lorenzo giró la cabeza y le sonrió con suavidad. «Soy amigo de tu madre». Pablo lo observó un momento y asintió. «¿Amigo de mamá?» «Entonces, ¿eres bueno, mamá?» No sabía qué contestar. Miré a Lorenzo y luego a mi hijo. «Sí. Él es bueno». Lo dije en voz baja. Solo una frase. Pero el corazón me dio un vuelco. Era la primera vez que lo admitía en voz alta. Cuando el coche se detuvo frente a la pensión, bajé con Pablo en brazos. «Gracias». Pero antes de que pudiera girarme para entrar, Lorenzo me llamó en voz baja. «María». Me volví. Estaba apoyado en el marco del coche, con una mirada tan suave que parecía querer rozarme la piel.
Mañana, domingo, ¿vienes a la oficina? Negué con la cabeza. No. Mañana me quedo en casa con Pablo. Asintió. Si te parece bien, mañana por la tarde me gustaría pasar a veros. Me quedé paralizada. ¿A mi cuarto? Sí. Respondió sin vacilar. Solo pasar a saludar. Sin presión. Si no quieres, dímelo sin rodeos. Apreté el puño agarrando la manga de mi jersey. Una parte de mí quería decir que sí, abrir por una vez de par en par el corazón. La otra parte temblaba de miedo ante los chismes, el futuro, la diferencia de posiciones. Dije en voz baja. Déjeme pensarlo, por favor. Él no insistió. Se limitó a sonreír apenas. De acuerdo. Piénsalo bien y mándame un mensaje. Incliné la cabeza a modo de despedida y subí con Pablo al cuarto. Pero cuando la puerta se cerró me quedé pegada a la pared con la mano en el pecho, donde el corazón me latía como nunca antes. Porque sabía que si aceptaba dejar que Lorenzo entrara en la vida de los dos, de Pablo y la mía, todo cambiaría para siempre. Y no estaba segura de tener fuerzas para aguantar todas las tormentas que se veían venir. Esa noche casi no dormí. Me recosté de lado mirando cómo Pablo dormía abrazado a su oso, respirando despacio, con una cara tan tranquila que solo quería apretarlo fuerte y congelar ese momento. En mi cabeza, la propuesta de Lorenzo volvía una y otra vez. Sin prisa. Sin obligación. Pero suficiente para revolverme el corazón. Mañana por la tarde quiero visitaros a los dos. Una frase tan sencilla, y sin embargo me dejaba justo ante la puerta de otra vida. Tenía miedo. Miedo de los comentarios. Del trabajo. De mí misma. Pero también sabía que si seguía con el corazón cerrado para siempre, nunca llegaría a saber qué cosas buenas podían estar realmente destinadas a nosotros dos. El domingo por la mañana, me levanté temprano y ordené la pequeña habitación. Pasé un paño por la mesa de madera vieja, coloqué los cuentos ilustrados de Pablo en un montoncito, puse a hervir una olla de sopa sencilla. Hacía todo despacio como para calmar mis propios nervios. Pablo se despertó, corrió por el cuarto y me miró con los ojos muy abiertos y claros. Mamá, ¿hoy viene el señor bueno a casa? Me quedé inmóvil. ¿Quién te ha dicho eso? Es que te veo sonreír todo el rato. Pablo se rió. Aquella risa despreocupada de niño me hizo gracia y, al mismo tiempo, me dolió un poco por dentro. Le acaricié el pelo. Si el señor viene, tú te portas bien, ¿vale? Sí. Pablo asintió muy fuerte. Poco antes del mediodía, el móvil vibró. Un mensaje corto. ¿Puedo ir? Miré la pantalla un buen rato, respiré hondo y contesté. Sí. Puede venir. Solo eso. Pero las manos me temblaron tanto que tuve que dejar el teléfono sobre la mesa para serenarme. Lorenzo llegó puntual. Estaba de pie en la puerta del cuarto con una camisa sencilla, un bolso de fruta en una mano y una cajita de pasteles en la otra. No parecía un presidente ocupado, sino un hombre correcto con una mirada cálida. Abrí la puerta, inclinando la cabeza con torpeza. Pase, por favor. La habitación, ya de por sí pequeña, pareció encogerse al tener a una persona más dentro. Lorenzo dejó las cosas sobre la mesa, miró alrededor y sonrió. Está muy ordenado. Me dio un poco de vergüenza. Es que al ser tan pequeño, si no está recogido, no se puede ni andar. Pablo se escondió detrás de mí, mirándolo con curiosidad. Lorenzo se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Hola, Pablo. Te he traído pasteles. Pablo parpadeó y me miró a mí. Asentí. Entonces él alargó la mano con educación. Gracias, señor. Muy bien. Lorenzo sonrió. En sus ojos se notó claramente cómo se volvían más suaves. Nos sentamos. Serví agua con el corazón todavía inquieto. Lorenzo no habló mucho. Solo preguntó por nuestro día a día, por cómo nos organizábamos por el cole de Pablo. Cada pregunta era justa. Nunca se metía donde no debía. Poco a poco me fui relajando y aquella sensación de recelo dentro de mí empezó a aflojar.
Estábamos hablando cuando se oyó de pronto unos golpes secos en la puerta. Di un respingo. Abrí y me quedé helada al ver a Ana delante con el abrigo bien colocado y la cara fría. Su mirada pasó rápido por mí y se detuvo detrás, donde Lorenzo estaba sentado. Presidente. Dijo Ana con voz correcta. He venido a traerle unos documentos urgentes. No esperaba encontrarle aquí. El ambiente en la habitación se vino abajo de golpe. Me quedé clavada en el sitio. Lorenzo se levantó y avanzó hacia la puerta. ¿Qué documentos? Ana le alargó el informe de costes del evento. Se lo dejé en el despacho, pero como no le vi, he decidido traérselo. Lorenzo lo cogió, pero no lo abrió enseguida. Lo que es trabajo puede esperar a mañana. Pero Ana sonrió con sarcasmo y lanzó una mirada de reojo hacia mí. Temía que se retrasara el calendario. No se retrasa. La voz de Lorenzo